Pues sí había puntos en el cual uno le decía, tanto familiares como amigos, que si no tenía miedo de que algo le fuera a suceder, o sea, si se llevan a 43 estudiantes y no pasa nada con total impunidad, o sea, ¿qué más les va a costar llevarse a un periodista local en un municipio que no es conocido? Así recuerda Jorge el asesinato de su padre Moisés Sánchez, periodista y editor del semanario La Unión de Medellín, un pequeño municipio del estado de Veracruz. Él solía tocar mucho el tema social, el tema de conciencia de cómo vive uno aquí en la comunidad. Moisés había recibido amenazas de muerte por sus artículos críticos en contra de la autoridad local. El 2 de enero de 2015 fue secuestrado de su casa por hombres armados y luego asesinado a sangre fría. Yo creo que la mejor manera de rendirle homenaje a mi padre es darle continuidad a su proyecto. Jorge Sánchez también es periodista y es uno de los cientos de profesionales que está bajo amenaza de muerte en México. En 2016 se acogió al mecanismo de protección estatal para periodistas, una decisión que sin embargo le desalienta. No, es que no es una seguridad, o sea, en sí lo que hicieron una prisión para la familia. Eso es para Jorge hoy su casa, como él la llama, una prisión. Estas son son mallas que pusieron para protección. Es la malla ciclónica, pusieron las cámaras, las lámparas. Y bueno, la alarma, hay una patrulla, sí, hay una patrulla fija enfrente del domicilio, hay una escolta que nos acompaña. Pero la patrulla y la escolta no siempre están allí. El botón de pánico es atendido sino hasta 2 horas después y la víctima tiene que hacerse cargo de los costos de electricidad. Pese a la amenaza, Jorge nos da su testimonio. ¿Por qué? Pues tratamos de no pensar en eso, ¿no? En las consecuencias que pudiera llegar a tener. Porque si uno empieza a llenarse de ese temor que se convierte en miedo, que se convierte en inmovilización, pues sencillamente pues vamos a quedar silenciados y pues las personas que se lo llevaron van a lograr su objetivo, que era pues, silenciar a Moisés Sánchez. El caso de Moisés Sánchez es uno de los tantos de una larga lista de periodistas víctimas de la violencia en México, un país indicado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial después de Siria. La diferencia es que México no está en guerra. Más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000, 10 en 2017. El último, Cándido Ríos, también de Veracruz y protegido por el mecanismo estatal. El denominador común, periodistas que investigan los lazos entre el crimen organizado y los políticos corruptos. El resultado, asesinatos mal investigados y en el 99% de los casos, impunidad. Pero ¿cómo lo explican quienes deben legislar al respecto? Viajamos hasta Jalapa para averiguarlo. Y es que el Poder Legislativo es uno de los más criticados a la hora de hablar de la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos profundizada tras ese escándalo de espionaje que involucra directamente al gobierno. Lo dice también aquí, la prensa en Jalapa. Mientras nos preguntamos qué hace esa Comisión Legislativa Especial por los periodistas de Veracruz. Quisimos consultar primero al Procurador General de Veracruz, pero este no respondió al pedido de Deutsche Welle. En el Congreso del Estado nos reciben los representantes de la Comisión Legislativa. ¿Qué opinión entonces le merece ese esfuerzo que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto para establecer ese mecanismo de protección de los periodistas? Pues es un esfuerzo que hace, supongo él, y nota, supongo él, en Veracruz. Yo no veo en qué apoye al periodismo. ¿Cuáles son los fallos? Los fallos, para empezar, es que aquí en Veracruz se creó, durante el gobierno de Duarte, se creó una comisión autónoma. Ese organismo autónomo es el vínculo entre el mecanismo de protección, fiscalía, PGR y demás. Pero ese organismo autónomo ocupa el 95% o el 90% de su presupuesto en ellos y no en los periodistas. Yo creo que no ha sido suficiente. Hace falta establecer otro tipo de medidas. Hay algunas que hay que elevarlas a rango de ley para que ellos puedan tener la protección.
La situación en el país es muy difícil, estamos viviendo en una situación de crisis económica, de crisis de violencia. Persecuciones, amenazas, espionaje, agresiones. Periodistas en extrema situación de vulnerabilidad. Tema de debate en el gremio veracruzano, pero ¿quién responde? Para nuestra sorpresa, el encargado de la aludida Comisión Estatal de Protección a Periodistas también es crítico con la entidad que representa. Que en un país exista comisiones o mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos es reconocer al propio Estado que no puede cumplir su función más básica como tal, que es dar garantías de seguridad y de justicia. Y es que el fracaso del mecanismo de protección dotado de millonarios recursos a nivel federal y estatal se paga con un alto costo: desapariciones, ataques, autoexilios y más muertes.